¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, apreciados y queridos hermanos. Les habla Tony Márquez, el discípulo. Hoy, miércoles, reflexionamos la palabra de Dios. Hoy, miércoles, nosotros nos acercamos a lo que nos narra el Evangelio. Queridos hermanos, reconozcamos nosotros que necesitamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que nos llene de alegría y para que el Señor sea que esté en nosotros bajo la acción del Espíritu Santo y por medio de ella podamos interpretar su santa palabra. Pidámosle en esta mañana maravillosa al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, por todas nuestras familias. Recordemos que estamos en la novena de la Divina Misericordia. Como decía una abuelita, llegaba y decía: mire, señor ministro, para que hagamos, para que por favor hacer una misa a la Virgen de la Divina Misericordia. No, la Divina Misericordia no es una virgen. La Divina Misericordia es el mismo Señor Jesucristo en su divinidad. Recuerde que el Señor es infinito en misericordia. El Señor no se deja ganar en misericordia. Por eso, digámosle al Señor que en este momento pase por nuestras vidas, pase por nuestras familias, pase por este mundo pervertido. Cuántas cosas el demonio aterroriza y sigue aterrorizando. Por eso nosotros necesitamos orar los unos por los otros. Se nos olvida lo que nos dice la carta del apóstol Santiago cuando nos manda a orar los unos por los otros. Es cuando nosotros necesitamos orar por el Espíritu. El Espíritu está enfermo, hermanos, y hoy el Señor quiere que en su infinita misericordia nosotros toquemos un poco de esa sangre y agua que ha salido del corazón de Cristo, de ese costado del Señor. Y por eso en este día maravilloso, mis hermanos, te invito a que pidas la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, ven sobre nuestra vida, regálanos la gracia de entender tu palabra, danos sabiduría para que por medio de ella también nuestro corazón se convierta. Amén. Queridos hermanos, hoy nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Es algo de lo que nosotros siempre oímos hablar acerca de los discípulos de Emaús. 2 discípulos iban camino a Emaús y nosotros se nos vuela la mente. Primera reflexión, nuestra mente vuela inmediatamente y piensa en alguno llamado Pedro, en alguno llamado Simón, en alguno llamado Santiago, Juan. Pero no, esa vez se trata de uno de los discípulos del Señor. Eran muchos discípulos, recuerde, el Señor envió 12, luego 32 y luego 72, luego 36 y luego 72 discípulos. Mis hermanos, la palabra nos invita a que podamos nosotros entenderla. Los 12 primeros discípulos los nombra apóstoles, los ordena sacerdote. Vamos a hablar en frase a la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, los ordena sacerdotes del Dios Altísimo. Pero el resto de discípulos que quedan, los otros 60, son entre diáconos, ministros extraordinarios y catequistas y todo esto. El Señor nos representa, la iglesia, y por eso nosotros seguimos hoy estos 2 discípulos de Emaús. Uno se llamaba Cleofás, uno de los discípulos. ¿Qué sucede con estos discípulos? Estos discípulos van camino de Emaús y van hablando acerca de lo que había acontecido con Jesús de Nazaret, que lo habían crucificado, que había muerto, que lo habían golpeado, que lo habían ultrajado, y sale al encuentro de ellos otro hombre. Ustedes saben quién es ese personaje, ¿verdad? Nada más y nada menos que el Señor Jesús sale al encuentro de estos 2 hombres. La pregunta que le hace el Señor es: ¿qué van conversando? ¿Qué acontecimiento es el que ustedes están hablando? Y automáticamente le dice que tú eres el único forastero que no
sabe lo que sucedió con Jesús el Nazareno. El hombre que pasó haciendo el bien y que hacía milagros y que hacía esto y que levantaba a los inválidos, a los paralíticos, a los ciegos les abrió los ojos, todo esto. Y que estaba hablando acerca de la liberación. A veces nosotros como cristianos perdemos la fe en el Señor porque nosotros colocamos nuestra fe en todas las cosas materiales. Y ellos hablaban acerca de lo que está pasando en el mundo de hoy. Voy a poner un ejemplo, nuestro país, Venezuela. ¿Y qué sucede con nuestro país, Venezuela? Lo siguiente, que está aconteciendo que había opresión en el pueblo, que estaba el pueblo llevando un mal gobierno. ¿Y qué sucede con este pueblo? Este pueblo esperaba la liberación de este hombre. Y este hombre era para liberarnos del pecado. Este hombre venía para limpiarnos de lo que nos estaba corcomiendo, de lo que nos estaba hundiendo, de lo que nos estaba llevando a perder la próxima vida, que es la vida eterna. Va caminando y Jesús les dice, es que ustedes no escucharon, todavía no reconocen al Señor cuando el Señor les predica la palabra. Así somos muchos de nosotros. El Señor nos predica la palabra por medio de muchos hermanos y nosotros vemos quién es el personaje que está hablando, pero no de qué es lo que está hablando el personaje. Y está hablándonos de Dios, está hablándonos de Jesús. Nosotros no acatamos el mensaje. ¿Qué sucede? Sucede que Jesús les explica, ustedes no escucharon lo que les había dicho por boca de este mismo profeta que ustedes están hablando, Jesús de Nazaret, que él tenía que padecer, o sea, lo que nosotros celebramos en el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. ¿Qué pasó? ¿Qué es pasión? Pues el Señor pudo celebrar la cena con sus discípulos, pero después tiene que ir a orar, y después la muerte, y luego lo más importante, el acontecimiento que está sucediendo. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Él le explica las escrituras, pero que después de ese padecimiento iba a resucitar. Estaban hablando con el resucitado. Después de platicar y explicarle un poco las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta él, sucede que Jesús hace como si va de largo, como si va a pasar hacia otro pueblo, y ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros porque oscurece. Hermanos, aunque tu corazón esté lejos del Señor, aunque nosotros a veces reconocemos nuestro pecado y se aparta de nosotros la presencia del Señor, dile al Señor que se quede contigo, dile al Señor que se quede en tu familia, dile al Señor que hoy está atardeciendo. Aquel hermano que está enfermo, no le pidas al Señor que solamente le sane, sino que se quede el Señor con él, porque atardece, oscurece. Y estamos solos, hermanos. Este mundo está pervertido porque el mundo está solo sin Dios. Cuando nosotros cargamos una cruz, es una cruz que la cargamos arriba, abajo, para todos lados. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros decimos, mi esposa es una cruz. Y esa esposa dice, mi esposo es una cruz que yo cargo. Pero esa cruz está vacía. Esa cruz no carga a Cristo. Es una cruz sin Cristo. Es una cruz que no vale. Es una cruz que te va a pesar mucho más y más mientras vas el trayecto de camino. Pero si esa cruz tú la llevas con Cristo, mi hermano, yo te aseguro que el Señor te hará más liviana la cruz. Por eso estos hombres quieren quedarse con el Señor. Lo invitan a la cena, pero al partir el pan, reconocen que Cristo estaba en ellos. Que el Señor Jesús que había resucitado estaba en ellos. Que el Señor Jesús que le había dado la esperanza y la victoria de liberarlos de verdad del pecado y no de la esclavitud del Imperio Romano, les había cumplido la promesa. Pero hay veces en que el Señor se nos va de repente. Lo dejamos escapar. En un palpitar de ojos, nosotros automáticamente se nos va el Señor. En un espabilar, hermanos, nuestro Señor se nos va de nuestra presencia. Estos hombres corrieron
Estos hombres se fueron después de ver partir el pan, como muchos de nosotros cuando vamos a la Santa Eucaristía y observamos a ese Señor que elevan en el pan, en la hostia consagrada donde Él mismo ha querido quedarse con nosotros. Ha sido elevado. Una vez en el desierto, en aquella serpiente, y Jesús lo dice, de esa misma manera será elevado el Hijo del Hombre, y allí lo reconocerán. Y nosotros muchas veces pensamos que es solamente un trozo de pan. Es Jesús que está allí, es el Señor. Y muchas veces porque no comulgamos, porque no podemos atrevernos a comulgar, porque nos impide algo del comulgar, no tomamos la presencia del Señor y le decimos: Señor, hoy no estoy apto para recibirte en mi corazón, pero te recibo espiritualmente, porque eres el camino, la verdad y la vida. Estos hombres se fueron, se dirigieron hacia donde estaban los otros discípulos y le contaron lo que habían sucedido y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Que hoy nosotros podamos reconocer a Cristo en el hambriento, en el sediento, en el necesitado. En esta novena de la misericordia podamos tener misericordia con nuestros hermanos, porque Jesús hoy nos dice que tenemos que partir el pan. Y más que partir el pan de Cristo, repartir el pan, compartir el pan, compartir a Cristo Jesús en la misericordia. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, que tengan un feliz, hermoso y maravilloso día en el Señor. Hoy acompañaremos al Padre José Cristóbal Araujo, de Testimonio de Sanación, que estará entregando su parroquia, Nuestra Señora de los Dolores. Démosle gracias al Señor por este trabajo que ha hecho el Padre José Cristóbal Araujo y pidamos mucho por este nuevo sacerdote que recibirá esta parroquia. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.